Nos encontramos en nuestra clase o sesión de la lectura guiada de la Palabra de Dios número 506. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo y hoy vamos a dar lectura al capítulo 24. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te alabo, te bendigo. Proclamo tu santidad, tu bondad, tu justicia y tu misericordia. En tu Hijo Jesucristo reconozco a mi único Redentor y Señor. Apiádate de nosotros, ilumínanos con tu Espíritu para que tu palabra nos edifique individual y comunitariamente. Te lo pido en el nombre de Jesús, en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Lectura, capítulo 24 de San Mateo. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron los discípulos y le señalaron las construcciones del templo. Él les contestó: ¿ven todo eso? Les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál es la señal de tu llegada y del fin del mundo? Jesús les respondió: tengan cuidado y que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo que son el Mesías y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y noticias de guerras. Tengan cuidado y no se alarmen. Todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá carestías y terremotos en diversos lugares. Todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Los entregarán para torturarlos y matarlos. Todos los pueblos los odiarán a causa de mi nombre. Entonces muchos fallarán, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que aguante hasta el final se salvará. La buena noticia del reino se proclamará a todas las naciones y entonces llegará el final. Cuando vean instalado en el lugar sagrado el ídolo abominable anunciado por el profeta Daniel, el lector que lo entienda, entonces a los que viven en Judea que escapen a los montes, el que esté en la azotea que no baje a recoger sus cosas, el que se encuentre en el campo que no vuelva a buscar el manto. Ay de las embarazadas y de las que tengan niños pequeños en aquellos días. Recen para que la huida no suceda en invierno o en sábado. Habrá una tribulación tan grande como no hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. Si no se acordará aquel tiempo, no se salvaría ni uno, pero en atención a los elegidos se acordará aquel tiempo. Entonces, si alguien les dice que el Mesías está aquí o allí, no le crean. Surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Miren que los he prevenido. Si les dicen: miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en un lugar secreto, no hagan caso, porque como el relámpago que aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder grande. Enviará a sus ángeles a reunir con un gran toque de trompeta a los elegidos de los cuatro vientos de un extremo a otro del cielo. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean que sucede todo eso, sepan que el fin está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo eso. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, no los conoce nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solo los conoce el Padre. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores del diluvio, la gente comía y bebía y se casaban hasta que Noé se metió en el arca, y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en un campo. A uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. Por tanto, estén prevenidos, porque no saben el día que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen.
¿Quién es el sirviente fiel y prudente encargado por su señor de repartir a sus horas la comida a los de casa? Dichoso el sirviente a quien su señor al llegar lo encuentra trabajando así. Les aseguro que les encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente malo, pensando que su señor tardará, se pone a pegar a los compañeros, a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel sirviente el día y la hora menos pensada y los castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Yo sé que les puede estar resultando un poquito pesado la lectura que hacemos de las notas al pie de página, pero son sumamente importantes. Por ejemplo, en el capítulo anterior nos quedó perfectamente claro que lo que existe en otros documentos escritos no coincide con las exageraciones que se hablan de los fariseos. Los problemas que ellos tuvieron, los primeros cristianos, seguramente que también hicieron que se magnificaran esas situaciones. Pero habrá que mantener un equilibrio. Vamos pues, capítulo 24, versículos 1 al 14. Sobre la destrucción del templo comienzan los dolores. Los capítulos 24 y siguiente de Mateo constituyen una unidad. En ellos se incluye el último de los 5 discursos en torno a los cuales hace Mateo girar su evangelio, el llamado discurso escatológico. Se divide en 3 partes: descripción de sucesos futuros, capítulo 24, versículos 1 al 44. Paréntesis sobre la vigilancia, capítulo 24, versículos 45 al capítulo 25, versículo 30. Y parábola del juicio, capítulo 25, versículos 31 al 46. Mateo se imagina a Jesús saliendo del templo y volviendo a contemplarlo a cierta distancia. Esa imagen tiene valor simbólico. Jesús sale del templo por última vez. Lo deja atrás para siempre y se reúne con sus discípulos, la nueva comunidad. El templo magnífico de gigantescos sillares construido por Herodes el Grande es el trampolín para saltar al tema de discurso. Este es probablemente el texto más difícil de interpretar en el Evangelio de Mateo. Ojo, lo repito. Este es probablemente el texto más difícil de interpretar en el Evangelio de Mateo, porque muchos sucesos eran futuros y desconocidos en sus detalles y porque se sobreponen las perspectivas. Los apóstoles parecen fundir y confundir 2 cosas: la destrucción del templo y el fin del mundo cuando venga el Mesías. Piden señales precisas para fabricarse un calendario seguro y razonablemente exacto. La curiosidad se mezcla con el temor. En su respuesta, Jesús rehúsa toda determinación temporal. Transforma la información en exhortación a la vigilancia frente a tribulaciones ciertas, a la expectación de lo súbito. Los discípulos preguntan 2 cosas, versículo 3, sin definir su relación. Eso es la destrucción del templo, tu llegada es la parusía, la venida con gloria de Jesús, el Señor, que coincide con el fin del mundo. Una serie de acontecimientos tremendos, versículos 4 al 14, sucederá al final, pero no se pueden ordenar en un calendario. Dominará la anarquía interior, las guerras entre pueblos, las catástrofes naturales, las persecuciones, todo ello junto con dolores de parto de la nueva y definitiva era. Por tanto, hay que aguantar y esperar, pues la causa ennoblecerá el sufrimiento, versículo 9. Se predicará a todos la buena noticia, versículo 14, y los fieles se salvarán, versículo 13. El fin del mundo. En el sentido corriente de la expresión, no es inmediato. Tiene que haber unos signos previos, pero los signos enumerados nunca deben entenderse como fechas indicadoras del momento en que tendrá lugar. ¿Cuántas veces han ensayado los cálculos para determinar? Otras tantas se ha comprobado el error. El cálculo del momento preciso en que tendrá lugar ese fin total va directamente en contra del mismo Evangelio. De todos aquellos pasajes que exhortan a la vigilancia, la necesidad de estar alerta, capítulo 25, versículo 13, de hacer rendir los talentos recibidos, capítulo 25, versículo 14 al 30, y de ayudar a los hermanos necesitados, capítulo 25, versículos 31 al 46. Si el Evangelio nos proyecta hacia el futuro, es para invitarnos a una inserción más comprometida con la historia presente.
Capítulo 24, versículos 15 al 28. La gran tribulación. El texto utiliza aquí el lenguaje característico de los escritos apocalípticos. Aunque la instrucción se refiere más concretamente a la destrucción de Jerusalén, la intención principal es animar a los discípulos a aprender de esa desolación y a guardarse de declaraciones prematuras sobre la venida del Hijo del Hombre. La gran tribulación, versículo 21, pondrá en peligro la fe, incluso la salvación de los elegidos, pero Dios mismo intervendrá con amor a ellos y hará que se abrevien aquellos días. Versículo 22. Habrá que cuidarse de los falsos mesías y falsos profetas, versículos 23 al 28, que serán capaces de engañar hasta los mismos elegidos. La repetida exhortación, no le crean, no hagan caso, versículo 23 y 26, recomienda la actitud que es preciso asumir frente a los seductores. Las conmociones cósmicas son imágenes tan desoladoras, quieren indicar que el juicio final puede llegar igual de repentino y inesperadamente a cada persona. A cada persona. Capítulo 24, versículos 29 a 31, la parusía. La llegada final del Mesías se construye con rasgos proféticos y apocalípticos. Es un lenguaje sumamente figurativo que se utiliza para comunicar la verdad de que el juicio y vindicación inminentes los ha de llevar a cabo el Hijo del Hombre en nombre de Dios. Mientras los acontecimientos antes descritos se insertan en la trama de la historia presente, la parusía marca el final de la historia, es la meta, el acontecimiento último y decisivo que da sentido a toda historia. Cada generación experimenta el juicio del Hijo del Hombre y los que hayan perseverado hasta el fin obtendrán la salvación definitiva. La tradición iconográfica cristiana ha identificado el estandarte, la señal, con la cruz, versículo 30. Capítulo 24, versículo 32 al 44. El ejemplo de la higuera. Sobre el día y la hora. El momento del juicio final es desconocido, se trata de una ignorancia intencionada que debe suscitar la vigilancia y no debe confundir con despreocupación en el tiempo presente. El comentario que sigue a la comparación de la higuera es una nueva invitación al discernimiento, la actitud que más deben cultivar los discípulos mientras se acerca el momento final. La venida inminente se debe entender no tanto como cercanía temporal, sino como cercanía teológica. Lo que parece aquí en las parábolas que siguen es la certeza de que el Señor puede volver a cualquier momento, y esta certeza debe impulsar a la comunidad a no instaurarse y a no buscar en el mundo una ciudad permanente. Cuando del hecho se pasa a la fecha, la respuesta es bien clara: nadie sabe nada, solo el Padre. Versículo 36. La ignorancia sobre el día y la hora ha de conjugarse con la certeza de que el Hijo del Hombre vendrá. Hay que estar alerta y preparados. En medio de tantas incertidumbres, cuando todo parece caer y desmoronarse, Jesús ofrece a los creyentes un punto de apoyo inconmovible. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Versículo 35. Capítulo 24, versículos 45 al 51. Vigilancia. La parábola de los sirvientes pone de relieve la necesidad de estar preparado y atento ante la falta de vigilancia e invita a la perseverancia. A esta doble conducta corresponde la recompensa o el castigo cuando regrese el dueño de casa. La parábola destaca la actitud vigilante del servidor a quien ha sido confiada la dirección de la comunidad cristiana. Al servidor responsable se le exige una actitud vigilante e inteligente. En la parábola se desata cómo el premio del servidor fiel del reino de Dios no podía ser otro que el mismo, Dios y su causa. Un premio extraño para una sociedad construida sobre el poder del dominio y su legalismo. El premio es Dios y su causa. Dios y su causa. ¿Ok? Gracias.